soy político, no pertenezco a un partido político, mi acción, mi visión y lo que voy a hacer va a ser de manera objetiva respecto a lo que requiera el país. En la historia contemporánea de México, pocas veces un nombramiento ha generado tanto simbolismo como el de Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco de Oaxaca, elegido como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su llegada no es solo un relevo institucional, representa un giro de paradigma en la manera en que el país entiende la justicia, la diversidad cultural y la legitimidad del poder. La ponencia de Aguilar, titulada La Reforma Constitucional Indígena y Afromexicana y el Nuevo Poder Judicial en México, no fue un discurso protocolario, sino un manifiesto político-jurídico que plantea el rumbo de la Suprema Corte bajo su conducción. Sus palabras, más que una promesa, constituyen un punto de inflexión, el reconocimiento de que los pueblos indígenas históricamente marginados están preparados para ocupar los más altos cargos del Estado. El símbolo en la vestimenta. Uno de los gestos más comentados fue su decisión de no portar la toga tradicional de los ministros. En su lugar, Aguilar vestirá con atuendos representativos de la cultura mixteca. Este detalle, que para algunos críticos puede parecer anecdótico, es en realidad un mensaje contundente. La Corte ya no será un recinto donde se impongan símbolos ajenos a las raíces del pueblo, sino un espacio donde la diversidad cultural será visible y dignificada. En un país que por siglos redujo a los pueblos originarios a la categoría de minorías, este acto reivindica la idea de que la identidad indígena no es un obstáculo, sino una fuente de legitimidad y sabiduría. El ministro lo expresó con claridad. Los indígenas no somos pobres. Nos han empobrecido. No somos vulnerables. Vivimos en condiciones de vulnerabilidad. La diferencia semántica, lejos de ser un detalle, constituye el corazón de su pensamiento. El problema no está en los pueblos, sino en el sistema que los marginó. El trasfondo histórico de la reforma constitucional. Para comprender el discurso de Aguilar es necesario mirar atrás. Recordó que la ONU durante décadas colocó a los pueblos indígenas en el saco de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, sin reconocer su carácter originario y su derecho a la autodeterminación. Fue apenas en 1982 cuando se instauró un grupo de trabajo que, con base en el documento Martínez-Cobo, reconoció que los pueblos indígenas tenían una identidad propia, irrenunciable, y requerían derechos específicos. Ese antecedente fue el germen de lo que hoy conocemos como derechos indígenas en el derecho internacional. En México, tras el levantamiento zapatista de 1994 y las reformas de 2001, se abrió un camino que apenas en años recientes ha alcanzado uno de sus hitos, el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Aguilar destacó que este cambio es trascendental. Después de siglos en los que las comunidades existían de hecho, pero no de derecho, hoy pueden acceder a recursos, abrir cuentas, recibir apoyos y ser reconocidas con personalidad jurídica. El comisario que gestiona agua, luz o caminos hace función pública y por lo tanto merece acceso a recursos públicos, señaló un poder judicial con rostro popular. El nuevo presidente de la Corte se sabe producto del voto popular. A diferencia de sus antecesores, cuyo ascenso dependía de pactos políticos o redes de poder, Aguilar subrayó que su llegada es resultado de una reforma judicial que permitió a los ciudadanos decidir quién ocuparía el máximo tribunal. Esta legitimidad lo coloca en una posición inédita. Por primera vez, un ministro presidente no responde a los intereses de élites jurídicas, sino al mandato directo del pueblo. Y con ello, adquiere un compromiso irrenunciable, transformar la justicia en un derecho efectivo y no en un privilegio. Su visión es clara. La Corte seguirá garantizando certeza jurídica a empresarios e inversionistas, pero priorizará los casos de quienes nunca tuvieron acceso por falta de dinero, abogados o respaldo político. Es decir, pasará de una justicia elitista a una justicia incluyente, intercultural y con pertinencia social. En México, la justicia es un privilegio y no un derecho. Eso vamos a cambiarlo, afirmó ante aplausos el nuevo pilar del poder, el pueblo. Aguilar planteó una idea disruptiva. El Estado mexicano ya no descansará únicamente en los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que cada vez más emergirá el poder del pueblo como fuente de legitimidad y soberanía. Este principio no es retórico, sino un eje de su concepción política.
la apertura de la Corte al pueblo anunciada para el 1 de septiembre será un acto simbólico y político. Vamos a tomar la Corte por el pueblo en el mejor sentido, que vuelva a entrar a la Suprema Corte, dijo. Este gesto busca revertir décadas en las que el máximo tribunal fue percibido como un club cerrado, distante y hostil para la mayoría. Su apuesta es que la Corte se convierta en un espacio donde la ciudadanía se sienta representada y escuchada contra la colonización del pensamiento. Uno de los puntos más profundos de su ponencia fue la crítica a la colonización del pensamiento. Aguilar reconoció que la discriminación hacia indígenas, afros y campesinos no solo es material, sino también cultural, se manifiesta en prejuicios, exclusión y racismo normalizados. Su propuesta es avanzar hacia un pensamiento jurídico propio mexicano, con raíces en las realidades locales, en lugar de seguir importando modelos extranjeros que se adaptan mal y terminan parchados. Esto implica construir instituciones con pertinencia cultural capaces de garantizar justicia en un país pluricultural. En este sentido, reivindica la necesidad de un enfoque interdisciplinario. El derecho debe dialogar con la antropología, la sociología y otras ciencias sociales para atender integralmente los problemas de las comunidades, la dignidad como eje rector. Quizá el momento más emotivo de su discurso fue cuando comparó la justicia con el acto de compartir un alimento. A mí me pueden dar el mejor platillo, pero si me lo avientan, dañan mi dignidad. En cambio, una tortilla con sal, si es dada con respeto, es digna. La metáfora sintetiza su pensamiento. Lo que está en juego no es solo la aplicación de la ley, sino la dignidad de las personas. Y la dignidad se reconoce en el trato, en la escucha y en la inclusión, no en los formalismos. Bajo esta visión, la Corte no debe limitarse a ser un árbitro técnico, sino convertirse en garante de una justicia humana cercana y respetuosa de la pluralidad cultural del país. Un ministro caminante. Aguilar se autodefine como un ministro caminante. No permanecerá encerrado en el Palacio de Justicia, sino que recorrerá comunidades, escuchará a los pueblos y mantendrá contacto directo con quienes han sido históricamente marginados. Este estilo rompe con la imagen tradicional de los ministros como figuras lejanas, ensimismadas en tecnicismos jurídicos. Aguilar apuesta por un liderazgo que combina la solidez jurídica con la cercanía social, un puente entre la teoría constitucional y la vida cotidiana de las comunidades. Conclusión. La justicia como esperanza. El ascenso de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte representa mucho más que un relevo administrativo. Es la cristalización de un largo proceso de lucha de los pueblos indígenas y afromexicanos por ser reconocidos no como minorías, sino como protagonistas de la nación. Su discurso no es complaciente ni demagógico. Reconoce que la discriminación y la pobreza persisten, pero afirma que hay motivos para celebrar los avances logrados y para mantener viva la esperanza. En un país donde durante décadas la justicia fue sinónimo de privilegio y corrupción, la llegada de un ministro mixteco electo por el pueblo y dispuesto a vestir sus raíces en el máximo tribunal es una señal de cambio profundo. La Corte, bajo su liderazgo, se encamina a ser un espacio donde la ley se aplique con dignidad, interculturalidad y cercanía al pueblo. Y aunque el camino estará lleno de resistencias, Hugo Aguilar Ortiz ya abrió la puerta para que la justicia mexicana tenga, por primera vez en su historia, un rostro indígena, humano y popular. Bueno, Kutabio ñeni no takamani ñani kwa tata nana ha hakuni takama ñu kanu ha kashinanio ñu guerrero. Dakwatavisa no takama tata nana ha kanete tiño nube kanu ya ha kasate tutatuni ma. Suni dakwatavisa no takamani ha ni gandasutu ni vidna na ba kundatuo sikitu kanu hakoku takama nyundabiyo. Suni siki yaha ku ki kanu haku takama nyuko yo. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos que están aquí reunidos. Les acabo de dar un saludo en la lengua mixteca del estado de Oaxaca, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Y de igual manera acabo de saludar y agradecer a los integrantes del Presidium, a los tres poderes del estado de Guerrero
que están aquí reunidos para este importante momento. Quiero agradecer al presidente de la Junta de Coordinación Política la invitación que me hizo para acudir a esta conferencia, al presidente de la mesa directiva, a la representación del Poder Judicial del Estado de Guerrero, a la representación de todo el pueblo de Guerrero, personificado en los diputados y diputadas que están aquí presentes, a los magistrados y magistradas electos. Pues permítanme felicitarles por el esfuerzo que hicieron, pero también dejarles la tarea y la encomienda de cumplir la palabra empeñada y el respaldo que tuvimos en el pasado proceso electoral. De igual manera, saludo a los presidentes, presidentas municipales que han acudido el día de hoy y a todas y todos, hermanos y hermanas que están aquí presentes. Agradezco a todos su asistencia. Antes de desarrollar y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al momento actual que estamos viviendo y la perspectiva que tenemos en los siguientes años desde el Poder Judicial y en particular desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quisiera enmarcar, resaltar un poco este día importante para los pueblos indígenas. Acaba de señalar don Marcos que estamos cumpliendo 30 años del festejo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Efectivamente, en el año de 1994 se declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el 93 se declaró un decenio internacional. Y uno puede preguntarse por qué razón hay necesidad de hablar de un Día Internacional y de un decenio internacional de los pueblos indígenas. Quiero decir también que una perspectiva y una metodología similar ha venido ocurriendo con el pueblo afromexicano. Y yo quiero resaltar, porque hoy es el día, nos convoca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿por qué razón se constituyó este día? ¿Y por qué el 9 de agosto? ¿Por qué no otro día? Miren, los indígenas a nivel mundial, a lo largo de la historia, fuimos considerados como parte de otros grupos minoritarios. Nosotros, la ONU nos trataba como minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. La ONU hizo muchos instrumentos jurídicos para proteger estas minorías. Normalmente en todo el mundo, y México no es la excepción, quienes formamos parte de minorías vivimos condiciones de discriminación, de exclusión, de racismo y de clasismo. La voz que hoy nos da nuestra hermana diputada, a quien saludo con mucho cariño, Catalina, es síntoma de esta situación que nos envuelve en el mundo entero y también en México. Yo te digo, hermana, tu voz me da potencia, me da fuerza y me compromete. Vas a tener todo el respaldo de tu hermano y ahora también en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a luchar por mejores condiciones para nuestras hermanas. Entonces, mire, las minorías somos personas en condiciones de vulnerabilidad. Ojo, en condiciones de vulnerabilidad, no vulnerables. Ningún indígena es vulnerable, ningún afro es vulnerable. Vive en condiciones de vulnerabilidad. A lo mejor esta otra expresión acierta a explicar mejor esto que acabo de decir. Los indígenas no somos pobres, nos han empobrecido. Entonces lo mismo diríamos, no somos vulnerables porque tenemos la misma capacidad física, intelectual, espiritual para ser tan grande como cualquier otro. Pero las condiciones en las que vivimos son las que no nos permiten
brillar, salir adelante. Entonces las minorías vivimos en condiciones de discriminación. El problema era que nos habían colocado a todos en el mismo costal. Todos son minorías. Y un 9 de agosto del año 1982 se instaló un grupo de trabajo en la ONU, porque hubo un experto que dijo, es que los indígenas, aun cuando están en el costal de las minorías, ellos son originarios de sus tierras. Tienen una identidad que no han perdido, ni lo quieren abandonar, ni lo van a abandonar. Y tienen formas de organización específicas, concretas, que parece ser que ahí hay un fenómeno especial y que ameritan derechos especializados. Y entonces, un 9 de agosto de 1982, nos sacaron del costal a los indígenas. Y la ONU ordenó hacer un estudio que se llamó Estudio sobre la discriminación o la situación de la discriminación en la que viven los indígenas. Quien tenga interés en profundizar en esto se llama Documento Martínez Cobo, porque el señor que hizo este documento era un experto de Cuba y a él le encomendaron hacer este estudio, Martínez Cobo, pero realmente quien hizo el documento es un guatemalteco, se llama Augusto Willemsen. En las redes van a encontrar el documento como Documento Martínez Cobo. ¿Y qué dijo este estudio? Confirmó la hipótesis inicial. No se puede decir que los indígenas llegaron a las tierras que ocupan. No se puede dar por sentado que las constituciones de un plumazo digan todo esto es territorio nacional. ¿Y los indígenas? No se puede dar por sentado que son sociedades desorganizadas, sin futuro, sin orientación, lo que los abogados llamamos sin institucionalidad. Y el estudio termina diciendo, aquí debemos de crear un conjunto de derechos para este sector de la población en el mundo que requiere derechos específicos. ¿Ustedes qué opinan de este nombramiento? ¿Ustedes creen que México está siendo incluyente o es solo una manipulación y una pantalla para tener el control desde las sombras? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y si llegaste hasta aquí es porque la verdad te importa y sabes que el conocimiento es poder. Por eso, te invito a unirte a nuestra creciente familia. Suscríbete al canal ahora mismo. Es completamente gratis y te asegura que no te perderás ni un solo video con los análisis más agudos y las noticias más relevantes. Pero eso no es todo. Para que seas el primero en enterarte de cada declaración histórica, cada noticia de última hora que te afecta directamente y cada análisis profundo que te da una ventaja, activa también la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará instantáneamente cada vez que publiquemos contenido que no querrás perderte. Tu participación es vital para seguir compartiendo estas verdades y construyendo una comunidad de ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te mantendrán al tanto de México y el mundo.